Cálculo de diferencial integral 1. Derivada de funciones implícitas. Método número 1. Tenemos una función implícita en la cual se pide calcular su derivada. Entonces, tomando en cuenta la parte teórica, derivando ambos miembros de la ecuación, tenemos, si derivo el primer miembro, también tengo que derivar el segundo miembro. Entonces, la derivada de una suma o una resta es igual a la suma o la resta de las derivadas. Y acá en el segundo miembro también la derivada de una suma o una resta es igual a la suma o la resta de las derivadas. Eso quiere decir que hay que derivar cada uno de los términos. Muy bien. La derivada de e a la u es igual, copio e a la u y derivo el exponente. Entonces, copiamos e a la u y derivamos el exponente. Al derivar el exponente, recordemos que y es una función de x y en el denominador también tenemos una función de x. Entonces, tenemos que derivar como un cociente de dos funciones, u sobre b. Raya el denominador al cuadrado, derivo el numerador, copio el denominador, menos, derivo el denominador y copio el numerador. Aplicando, raya, el denominador es x elevado al cuadrado, derivada del numerador, derivada de y es y' por el denominador sin derivar, x, menos, derivada del denominador que vale 1 por el numerador sin derivar. Estaría la derivada del primer término. Ahora, derivando el segundo término, tenemos que y es una función de x y acá tenemos otra función de x. Sería la derivada de un producto. La derivada de un producto nos dice la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar. Aplicando la fórmula, menos, paréntesis, porque ese menos va a multiplicar a todo este producto. Entonces comenzamos. Este es u y este señor es b. Derivada de u es y' por b sin derivar, más derivada de b, que sería la derivada de una raíz cuadrada, que nos dice raya, dos veces copio la raíz cuadrada, y en el numerador se coloca la derivada de la cantidad subradicada, o radicando, o sea, la derivada de lo que está dentro de la raíz. Derivada de menos 7 es una constante, 0. Derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado. Y por el primer factor sin derivar. Esa sería la derivada de un producto. Igual, derivando el segundo miembro, derivada del coseno de u. Nos dice acá la fórmula que la derivada del coseno de u es menos seno de u por la derivada de u. Entonces, derivada del coseno de u será menos seno de u, que es x cuadrado más y al cubo, por la derivada de la función interna. Tenemos una suma de funciones, entonces la derivada será la suma de las derivadas. Derivada de x al cuadrado es 2x, más derivada de u a la n es baja la n, copio lo mismo, elevado a la n menos 1, que sería 3 menos 1, 2, por la derivada de la función interna, o sea, la derivada de y es y'. Finalmente, derivando el tercer término, derivada de una raíz cuadrada, derivada de un logaritmo, nos dice raya, copio u, y en el numerador se deriva u. Y para derivar u, vamos a tomar en cuenta la derivada de una raíz enésima, raya, n veces copio la raíz enésima elevado a la n menos 1, y en el numerador se copia la derivada de la cantidad subradical o radicando. Entonces tendremos n, que vale 3, copiamos la raíz cúbica elevado a la n menos 1, 3 menos 1, 2, y en el numerador se coloca la derivada de lo que está dentro de la raíz, o sea, de la cantidad subradical o radicando. La derivada de y es y'. Y la derivada de x con respecto a x
es 1. Muy bien, está derivado, terminó la parte de derivadas, ahora viene la parte del álgebra. Comenzaremos. Paréntesis significa multiplicación, entonces multiplicamos. Lo mismo e a la y por y sobre x cuadrado. E a la y por y sobre x cuadrado. Muy bien. Lo mismo acá, paréntesis significa multiplicación, entonces tendremos menos por más menos y menos por... bueno, acá tenemos menos por menos más. Entonces tendremos menos y' por la raíz cuadrada de 7 menos x cubo más 3 veces x al cuadrado sobre 2 por raíz cuadrada de 7 menos x al cubo por y. Ahora acá también tenemos la derivada, un paréntesis significa multiplicación, un producto, este por este y este por este, obteniendo así menos seno de x cuadrado más y cubo por 2x menos seno de x cuadrado más y cubo por 3 por y cuadrado por y prima, y por acá tenemos una división. Todo esto dividido entre esto nos queda y' sobre 3 veces raíz cúbica de y al cuadrado sobre raíz cúbica de y más x, más 1 dividido sobre este número, que en este caso es raíz cúbica de y más x. Entonces acá tenemos más 1 sobre raíz cúbica de y más x. Muy bien, ahora todo lo que tiene la derivada lo pasamos al primer miembro. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la derivada, aquí tenemos la derivada, aquí tenemos la derivada. Entonces lo pasamos al primer miembro. Entonces tendremos así x con x se simplifican y aquí me queda x, aquí está, sería e a la y sobre x. Luego lo que estaba restando acá, este término menos seno de x cuadrado más y cubo por 3 por y cuadrado por y prima, pasa al primer miembro con signo cambiado. Acá lo tenemos. Y lo que hemos hecho es factorizar de todo lo que tiene y', el factor común es y'. Pero sigamos acá. Luego, este también tenía y', lo que estaba restando pasa a sumar. Y en el segundo miembro, todo lo que no tiene y'. Todo lo que no tiene y' es lo que no está marcado con azul. Tenemos en el segundo miembro menos seno de x cuadrado más y al cubo por 2x, acá lo tenemos, más 1 sobre raíz cúbica de y más x, acá lo tenemos, y este término que está restando pasa a sumar y por e a la y sobre x cuadrado, y menos 3 veces x cuadrado sobre 2 por raíz cuadrada de 7 menos x cubo por y, también lo pasamos al segundo miembro. Aquí está sumando, al otro miembro pasa a restar. Luego que tenemos en el primer miembro todos los términos que tienen la derivada, se extrae un factor común que es y', y lo que nos interesa es resolver la ecuación para la derivada, o sea, la variable, o sea, la incógnita es la derivada, entonces lo tengo que despejar. Lo que multiplica pasa a dividir, quedando así que la derivada es la siguiente expresión. Muy bien, que les vaya muy bien.